Bueno, Los compañeros están en un congreso, doctora, por eso nada más. Estamos poco hoy. y bueno, esta. Vamos a retomar donde nos quedamos. Lección 24. ¿Ven la diapositiva ahí? Si me avisan. Sí se ve, doctora. Se ve. Muchas gracias. Bueno, vamos a recordar un poquitito lo que hablamos la clase pasada de recursos. Dijimos que los recursos eran... ¿Eh? Ah, bueno. Como digas. Me parece mejor. Más rápido lo voy a hacer. Bueno, vamos a retroalimentar entonces la lección 24 rápidamente. Todo lo que ya la profesora les hizo ver. Y vamos por el concepto de lo que es un recurso, ¿sí? Perdón. Ya. Los recursos son medios de impugnación de resoluciones judiciales, ¿sí? En nuestro caso. Después habla de medios de impugnación de actos procesales, dice Couture, medios que la ley conceda a las partes para obtener que una resolución sea modificada o dejada sin efecto, dice Alsina. Acto procesal en cuya virtud la parte agraviada, ¿sí? Peridosa se entiende, por una resolución judicial pide su reforma o anulación total o parcial, sea al mismo juez, esto es importante, o al tribunal que la dictó, ¿sí? Seguimos. En nuestro código tenemos enumerados los pocos recursos que tenemos, señores. Tenemos entonces el de apelación, el de reposición, el de revisión, borren, ya no existe, y el de queja por denegación o retardo de justicia y el de aclaratoria. O sea, son todos los recursos que tenemos. Habrán visto ahí que no existe el recurso de nulidad. Desde luego no existe en ningún lugar ese recurso. Lo que se pide es nulidad de la sentencia. Y aquí vamos a ir, cuando demos la apelación, vamos a ir al artículo 248. Seguimos. Las partes pueden desistir de los recursos antes de ser sustanciados. Es muy lógico eso, ¿verdad? Una de las partes que se agravió, apeló, incluso el juez ya le concedió, fue a segunda instancia, llegó a segunda instancia. ¿Qué pasó? No me diré. No, Llega a segunda instancia y todavía allí puede desistir, ¿sí? Sobre todo cuando el tribunal todavía no dictó la providencia que dice expresa agravio del apelante, ¿sí? Entonces todavía allí puede desistir de los recursos. Cae de maduro que si una sentencia no es apelada en tiempo y en forma, hace que la resolución de primera instancia quede firme, ¿verdad? Lo mismo que cuando va a segunda instancia y no se formula agravios y hay un solo apelante. Entonces, ¿dónde me quedé? Las partes podrán desistir, dijimos, de los recursos sustanciados, ¿sí? Vamos a leer todo esto y después vamos por el recurso de reposición. El 237 dice que cuando varias partes actúan como actores o demandados, hay varios demandantes y varios demandados o accionados, el recurso que interpone o interpuesto por cada una de ellas, digamos que hay 5 actores y 4 no interpuso ningún recurso. No beneficia entonces a las demás. O sea que cada quien, a menos que tenga una representación única, tiene que promover su recurso de apelación. No le beneficia el recurso interpuesto por uno de ellos a favor de los demás, ¿sí? Salvo el caso de solidaridad de la prestación o bajo una sola prestación. O sea, tiene un solo abogado que representa a todos los 5, ¿verdad? Y si no, el que interpone uno no beneficia a los demás. Seguimos. Recurso de reposición. Vamos por el primero. Al de apelación. El recurso de reposición, señores, se da contra sentencias, contra autos interlocutorios o resoluciones, providencias de mero trámite, ¿sí?
Las resoluciones interlocutorias es recurrible por vía del recurso de reposición porque siempre y cuando no sean dictadas sin sustanciación. ¿Qué quiere decir eso? Que si se corrió traslado ya es apelación y no reposición. Si yo quiero interponer recurso de reposición contra un auto interlocutorio, este auto interlocutorio debió resolverse o dictarse sin sustanciación, o sea, no se le corrió traslado a la otra parte, ¿sí? ¿En qué plazo? Dentro del tercero día de notificada esa resolución. ¿A fin de qué? ¿Cuál es la finalidad de la reposición? Para que el mismo juez o el mismo tribunal que dictó esa resolución, esa providencia, ese auto interlocutorio, las revoque por contrario imperio. No me vengan en el examen, por favor, a decir para que declare la nulidad, porque eso no es verdad. La reposición pedida contra una providencia mero trámite o un auto interlocutorio lo que hace es que el juez que dictó esa providencia o auto interlocutorio o el tribunal, donde también se puede pedir reposición, entonces este juez o este tribunal se le pide que revoque la providencia por contrario imperio. ¿Qué significa por contrario imperio? Por un imperio que se le concede o la ley o el Estado a un juez o a un tribunal, él puede dictar una resolución, providencia, autointerlocutorio, sentencia, etcétera. Y por contrario imperium, ¿sí? Él puede revocar él mismo per se, ¿sí? Entonces su propia providencia o su propio autointerlocutorio, ¿sí? Entonces, para que las revoque por contrario imperio, que significa entonces que por el imperio que se le concede, él puede dictar resoluciones y hacerlas cumplir. Y por contrario imperio, él puede revocar esa misma resolución que por imperio las dictó. Espero haberme dado a entender. Y si no, levanten la mano, interrumpan, no me voy a enojar. ¿Ok? Si se interpusiese la reposición en el curso de una audiencia, que también puede darse, deberá de oír a la parte contraria el juez o el tribunal, para lo cual el juez podrá dictar un receso de media hora, ¿sí? Entonces, se puede sustanciar el mismo juez allí, se interpone la reposición en una audiencia, se corre traslado y el juez puede resolverlo en la misma audiencia o si no está en condiciones o por algún motivo precisa un mayor estudio, entonces llama autos para resolver, ¿sí? El 239 dice lo siguiente, que del escrito de revocatoria se corre traslado también por 3 días. Vale decir, se interpone dentro del tercer día, se corre traslado por 3 días y el juez resuelve dentro de los 3 días siguientes. Vale decir que el famoso 3 para interponer, 3 para correr traslado o sustanciar y 3 para resolver. Bien. El 240 dice que la sustanciación de la revocatoria no tiene efecto suspensivo y la resolución que recaiga tiene que ser causará ejecutoria. ¿Qué significa? ¿Qué hay que entender por este 240? Que interpuesta una reposición, ¿sí? El juez puede correr traslado o a veces él mismo, sin correr traslado, las revoca por contrario imperio. Vamos a ejemplificar enseguidita, ¿sí? Pero la resolución que dicte en el recurso de reposición causará ejecutoria, ergo no es apelable, señores, ¿sí? Entonces, la resolución que recae en un recurso de reposición causa ejecutoria, quiere decir que no es apelable, ¿sí? Y eso es un efecto. Y lo otro es que no tiene efecto suspensivo, ¿sí? Eso va paralelo al principal, que sigue la sustanciación del principal. Por eso muchas veces en lo laboral, muchos profesionales articulan una reposición que no tiene ninguna, en realidad no tiene ningún fundamento, pero con eso él hace que su contraparte, que no conoce mucho del derecho laboral, está esperando que se resuelva esa reposición
para continuar el proceso. Y mientras eso, el otro avanza, ¿sí? Es una, ¿cómo se dice eso? Una picardía, pero él está a su derecho, ¿verdad? Pierde la reposición, pero él ya avanzó mientras tanto, mientras duró y no hay esa resolución del juez, él continuó con el recurso de, con el principal, con el proceso principal. Y su contraparte todavía sigue esperando la resolución en la reposición para continuar con el juicio principal, cayendo en la trampa y, como se dice, le hizo la cama y bueno. Bien, vamos al siguiente recurso. La apelación es al final, por lo visto. Sí, porque en este caso puse los que se interponen ante el mismo juez primero Bueno, y luego sí. los que se interponen ante el mismo juez y resuelven. Recuerden esto, señores, que hay dos recursos aquí que se fundamentan, ¿sí? Por diferencia del de apelación. Entonces, que se va a se interpone sin sustanciación, ¿sí? Sin decir los motivos. Le explico mejor cuando lleguemos a apelación. Entonces, la reposición se interpone o ante el mismo juez que dictó esa providencia o ese autointerlocutorio con el que ustedes no están de acuerdo, actora o demandada, ¿sí? Y resuelve el mismo juez. Y resuelve ese mismo juez. No va a apelación porque de hecho causa ejecutoria, dijimos, la resolución que recae. ¿Qué más? ¿Hay algo más? No, y por eso este es lo mismo, o sea, se interpone también ante el mismo juez. Exacto. Y el mismo juez es el que resuelve la aclaratoria. Es muy importante también aquí con el recurso de aclaratoria, que sirve justamente para aclarar conceptos oscuros. Dame el 217, creo que es. ¿Puedes leerlo? ¿Lo tenemos aquí? Sí, tenemos. Ahí, ya me fui. 254. 254. Perdón. Procederá al recurso de aclaratoria. ¿Para qué? Ahí, pongan ahí una corcheta ahí. Para precisar el alcance de la parte dispositiva de todo pronunciamiento judicial y tendrá por objeto, corcheta otra vez, corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro, pero siempre sin alterar lo sustancial de la decisión o suplir, lo último, toda omisión en que se hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones debatidas en juicio. Quiere decir, señores, que cuando plantean el recurso de aclaratoria, tienen que fundamentar y decirle al juez, señor juez, en vez de ser 20, pusiste solamente el 2, o pusiste 200, y tiene que ser 20 días, por decir cualquier cosa, ¿verdad? O simplemente hay un concepto oscuro que estás pidiéndole que aclare, o simplemente que corrija, ¿verdad? Ese error material o el concepto oscuro, o también puede que el juez no se haya pronunciado sobre una determinada pretensión y entonces le piden que se pronuncie sobre la omisión. A veces dice todo lo que quiere en el considerando un juez, ¿sí? En su sentencia o su resolución, pero omite pronunciarse en el dispositivo, o sea, en la parte resolutiva. Entonces, el que plantea el recurso de aclaratoria le está pidiendo al juez fundamentadamente que supla, que corrija o que aclare. Y ese recurso, señores, el plazo para interponer es solo de 24 horas que corre a partir de la notificación de la sentencia, ¿sí? O del autointerlocutorio, como quieran. Pero tienen solo 24 horas. ¿Qué es importante saber aquí? Que la interposición de este recurso de aclaratoria no suspende el plazo para interponer recurso de apelación. Y si tienen 3 días para interponer recurso de apelación, pues planteen los dos juntos. Total, si le dan, fantástico. Y si no les da, como que esta sentencia que recae en un recurso de aclaratoria forma parte del principal. Si la sentencia principal es la número 200, la aclaratoria puede tener 210, 215, 210 y forma parte del otro, es aclaratoria y esa sentencia es una con la otra sentencia. Vale decir que si te dan la aclaratoria, fantástico. Si no te dan, entonces
nada obsta que en tus 3 días para plantear apelación lo hayas interpuesto el recurso de apelación. No se dejen estar ni esperar que el juez resuelva la aclaratoria, que pueda hacerlo en un mes o más. Apelen la sentencia dentro del 3er día y la aclaratoria en 24 horas y esperen. Así de sencillo. Pero no se dejen llevar porque, no, pues yo pensé que primeramente iba a dictar la aclaratoria y después va a correr los 3 días para la apelación. No es así, señor. Sale una resolución, le notifican hoy en su bufete, en su escritorio, en su, lo que sea, su estudio jurídico, y ustedes mañana plantean la aclaratoria, ¿sí? Y si tienen también agravios contra la sentencia, háganlo los dos juntos, hagan, en el mismo día, digamos, ¿verdad? Apelación por un lado y aclaratoria por el otro. ¿Cuándo se va a resolver la aclaratoria? No sabemos, entonces no dejen que transcurran los 3 días para la apelación. Entonces, con una distinción, ¿por qué les digo por su lado la aclaratoria y por su lado la apelación? Porque la aclaratoria tiene que ser fundada, tiene que decir dónde está el error, dónde está el concepto oscuro, dónde está el error material, etcétera, etcétera. La apelación, en cambio, vamos a ver enseguida que no se fundamenta y tiene su forma y su plazo también. Les voy a aclarar eso cuando lleguemos allí. Por ahora sepan entonces que el recurso de aclaratoria... ¿Qué pasó? Ya estoy subiendo para que pueda leer acá. No, yo estoy todavía allí, por favor. Ojalá. No, pero esto no me toca. Bueno, el recurso entonces de aclaratoria, señores, en el plazo de 24 horas y hay que fundamentar ante el mismo juez que dictó esa resolución, ya sea sentencia autointerlocutorio, ¿sí? Puede ser ante un tribunal también, eso independiente se puede interponer en primera y en segunda, ¿sí? Bien. El 255 dice, este recurso de aclaratoria se entiende, debe interponerse dentro del día siguiente a la notificación, ya lo dijimos, ante el mismo juez que la dictó, 24 horas, sin esperar ni dejar transcurrir los 3 días para apelar. El 256 dice que interpuesta la aclaratoria el juez sin sustanciación. ¿Qué quiere decir eso? Que del recurso de aclaratoria no le va a correr traslado a tu contraparte, sencillamente él lo va a dictar la resolución per se. Te va a escuchar a ti que interpusiste el recurso de aclaratoria y no va a correr traslado, no va a sustanciar, simplemente va a resolver. Autos para resolver la aclaratoria, ¿sí? Admitiendo o denegando. Hace lugar a tu aclaratoria, fantástico. No te da lugar a la aclaratoria y otra vez tenés que apelar dentro del 3er día. Y entonces va a ir 2 recursos de apelación, contra la sentencia definitiva y contra la aclaratoria, ¿sí? Entonces, esto es fundamentada la aclaratoria, no así la apelación, que vamos a ver que no se funda, ¿sí? Tampoco tiene sustanciación, tampoco el juez interpuesta una apelación le va a correr traslado a nadie. ¿Te concede o no te concede? Y ahí vamos a ver los recursos que correspondan contra esa decisión. La resolución que se dictare en la aclaratoria, les dije ya, formará parte del pronunciamiento objeto de la aclaratoria, ¿sí? Es como una sentencia complementaria y será susceptible de los mismos recursos, vale decir, también podés apelar en el mismo plazo, ¿sí? Y eso ya no vas a fundamentar, no hay necesidad, se interpone el recurso y más nada. ¿Seguimos? 258. El pedido de aclaratoria no interrumpe el término para interponer el recurso de apelación, ya lo vimos, ya lo dijimos además, ¿sí? Entonces, cuando yo termino esta lección, vayan anotando sus dudas o ya simplemente si quieren hacerlo ahora mismo, vamos a aclarar, señores, ¿sí? Bien, vamos con el recurso de apelación. Este es uno de los recursos principales y ustedes lo saben, ¿sí? Entonces, interpuesta por las partes, primer requisito. Alguien que tenga intervención y tenga interés. No hay agravios ajenos. Yo no puedo interponer un recurso de apelación por agravios ajenos. Tengo que yo ser parte interesada y a mi parte es que causa agravios esa sentencia, ¿sí? Entonces, interpongo el recurso de apelación siempre también dentro del 3er día, repetimos, ¿a partir de qué? En un plazo dice de 3 días,
3 días desde cuándo, y desde la notificación, o sea, desde el día siguiente, porque hoy te van a notificar en tu despacho, en tu, mejor no despacho, en tu estudio jurídico, y mañana va a ser tu primer día. Sería mañana miércoles, jueves, viernes. Hasta el lunes a las 9 tenés para interponer un recurso de apelación contra esa sentencia. Y te vas a limitar a decirle al juez, vengo a interponer recurso de apelación contra la sentencia número tal, de fecha tal. Más nada, señores. No fundamenten. Porque si llegan a fundamentar, el recurso se tiene por no interpuesto. El único caso que también se tiene que fundar una sentencia para interponer o al interponer el recurso de apelación son los juicios de amparo, ¿sí? En los juicios de amparo o en las resoluciones o en las sentencias dictadas en un juicio de amparo, en el recurso de apelación. Si vas a apelar una sentencia que recae en un juicio de amparo, tenéis que fundamentar. Y de esa fundamentación ustedes han de recordarse, se corre traslado a la adversa y luego el juez envía ya con el agravio y la contestación a la Cámara, que simplemente o confirma o revoca o anula esa resolución, ¿sí? Esa es la única sentencia que hay que apelar fundadamente, ¿sí? ¿Sí? ¿Está correcto? Bien, entonces, en el recurso de apelación hay una pregunta de examen que dice plazo y forma de interposición del recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia, porque no, la segunda es inapelable, señores. Entonces, la respuesta es que en el plazo de 3 días que yo les voy a exigir desde cuándo corre y cuál es la forma. Se limitará a la interposición del recurso sin fundamentar, ¿sí? ¿Cuál es el trámite que le da al juez? Ningún trámite, señores. No se sustancia. El juez simplemente te concede o te deniega. Punto. En el 243 dice, creo que es lo que yo acabo de decir, el recurso de apelación deberá interponerse en el acto de la notificación, es un escenario, o por escrito dentro de los 3 días de notificada la sentencia o resolución ante el mismo juez que la hubiere dictado. Sin fundamentar, señores. El escrito se limitará, fíjense lo que dice el legislador acá, a la mera interposición del recurso, ¿sí? ¿Qué quiere decir mera interposición? ¿Y qué es eso? Vengo a interponer recurso de apelación contra la sentencia número tal, de fecha tal, y más nada. Si esta regla fuere infringida y a alguien se le ocurre fundamentar por qué plantea el recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia, el juez mandará devolverlo previa constancia al secretario en autos determinando el recurso y la fecha de su interposición. Pero tu contraparte ya no te va a permitir fundamentar después. Así que no lo fundamentes. Hay que limitarse a interponer el recurso de apelación indicando solamente la sentencia, la fecha de la sentencia y el número de sentencia. Ya es suficiente. ¿Sí? También, puede ser un autointerlocutorio también. Ahora bien, en el 244 dice lo siguiente. Estas son contra las resoluciones que proceden. Bueno, voy a seguir nomás ya este orden. Bueno. El 244. El término para interponer la apelación, ya les conté, ¿sí? Contra resoluciones de primera instancia pronunciadas en los casos de los artículos 124 y 132. Les recuerdo que el 124 era la denegación del el rechazo de la excepción interpuesta, ¿sí? Que dijimos era apelable juntamente con la sentencia. Y el 132 era cuando el juez desestima pruebas ofrecidas o propuestas por las partes en la audiencia de discusión de la causa por extemporánea, por superflua, porque no están previstas en la ley, etc. Esos eran los 2 casos de apelación diferida, ¿recuerdan? Y si no, ya les hice recordar ahora, ¿sí? Entonces, leamos otra vez. El término para interponer recurso de apelación contra las resoluciones de primera instancia pronunciadas en los casos del artículo 124 y 132 será el mismo que rige para el recurso contra la sentencia definitiva. Vale decir que tenés también tus 3 días y cuando apelás tu sentencia tenés que decir, vengo, señor juez, a apelar la sentencia definitiva número 20 de fecha tal y el auto interlocutorio
120 o no sé, de fecha tal. Está muy lejos de esa sentencia, ya bien lejos, cuando se resolvió la excepción. Y ustedes saben que la excepción se resuelve antes de la apertura de la causa prueba. O sea que tienen que retroceder, porque ahí te puso, estése a lo dispuesto en el artículo 124, o si no te puso, ¿cómo era? No hacer lugar por extemporáneo, o simplemente te va a decir no al lugar por improcedente, porque tu tiempo para apelar una resolución que recae en una excepción, cuando rechaza, es apelación diferida. Entonces, ahora es el momento de que le digas al juez que estás apelando la sentencia y también aquel autointerlocutorio que denegó la excepción y que se apela conjuntamente con la sentencia. Y el otro escenario, que apelas la sentencia y también el autointerlocutorio por el cual el juez rechazó tus pruebas, ¿sí? Por extemporáneo, repito, porque no es conducente, etcétera, no está previsto en la ley. Entonces, siempre dentro del plazo de apelación de la sentencia, tendrás que también interponer el recurso de apelación contra aquellos autos interlocutorios los términos del 124 y 132, ¿sí? Bien, en el 245 el legislador dice, el juez inmediatamente de la interposición del recurso, ¿se entiende?, concederá o denegará, según corresponda, sin sustanciación. No va a correr traslado a nadie, no le va a escuchar a tu adversa, simplemente va a decir, concédase el recurso de apelación interpuesto, te va a decir en qué sentido te da y que se eleve los autos al superior. Entonces, en el primer caso, cuando se concede la apelación, porque está en tiempo y está en plazo, mejor, está en plazo, en tiempo y en la forma indicada por el legislador. Se interpuso dentro de los 3 días de notificada la demanda y se interpuso, como dice el código, sin fundamentar. Entonces el juez te va a conceder, ¿sí? Y no va a sustanciar. En ese caso, ordenará qué cosa, lo que les dije. Elevará los autos al Tribunal Superior del Trabajo, ¿sí? Y si hubiese dudas sobre la procedencia del recurso, deberá siempre el juez concederlo, por la amplitud de la defensa siempre. Lo que no quiero que olviden, señores, aquí, es que si el juez te concede, ya va al expediente a segunda instancia. Pero si te deniega, ¿qué haces? Y ahora vamos a ver lo que pasa cuando el juez dice no al lugar por improcedente, por extemporáneo o por lo que fuere, ¿sí? Él va a decir ahí, te rechazo la apelación por tal cosa. Él entiende que está fuera de plazo, que no está en forma o que la resolución causa ejecutoria no es apelable, ¿sí? Entonces, te desestima, te rechaza el recurso de apelación interpuesto. ¿Qué dice? Bueno, el 246. Si te deniega la apelación o denegada la apelación, dice el legislador, la parte agraviada, la parte que no está de acuerdo con la resolución definitiva o con la sentencia o el auto interlocutorio dictado por el juez, podrá recurrir directamente en queja por apelación denegada, ¿sí? Porque acá no le está concediendo el recurso de apelación. ¿En qué plazo? Está acá bien sobresaltado sobre, ¿cómo es? ¿Sí? 3 días de notificada la denegación. Si mañana te deniegan el recurso de apelación, señores, eso no te van a notificar por cédula, se va a notificar por automática y mañana es miércoles, ¿vale? Así que el jueves vos quedás notificado de eso y tenés 3 días hábiles para irte al tribunal de apelación y reclamar al tribunal que te conceda esa apelación desestimada por el juez vía queja por apelación denegada, ¿sí?
o por denegación de justicia también se suele decir. ¿Qué tenés que acompañar a esa queja? Copia simple de la resolución recurrida, vale decir, de la sentencia que te agravia y contra el que interpusiste el recurso de apelación, pero el juez no te dio. Y pidiéndole al tribunal, ¿qué cosa? Que se le otorgue o que se te otorgue el recurso denegado. Y ahí te va, es más o menos un plagueo. Señores tribunal, yo apelé en tiempo y en forma la sentencia número tal, de fecha tal, cuya copia adjunto a esta presentación, ¿sí? Hay que acompañar esa copia simple, no hace falta ni siquiera estar autenticada. Y solicito que el tribunal me otorgue ese recurso de apelación. ¿Qué va a hacer el tribunal? Y va a verificar, a veces trae el, ¿cómo se dice eso? A la vista, pide a la vista el expediente, y a veces es tan evidente que ni hace falta, porque si ya le lleva la notificación de la sentencia, le lleva la sentencia y está en plazo, está en tiempo, lleva todas las copias, el tribunal ya no se molesta en pedir el expediente. Pero si eso no es así, entonces el tribunal de apelación va a ordenar la elevación inmediata de los autos y resolverá la queja sin sustanciación alguna, declarando bien o mal denegado el recurso y concediéndolo en su caso. Si el juez se equivocó al desestimar tu recurso de apelación, pues el tribunal te dará, va a decir, hacer lugar a la queja interpuesta por la parte actora o por la parte demandada, y en consecuencia concédase el recurso de apelación interpuesto contra la misma, ¿sí? Y lógicamente ese juez se va a ver obligado a concederte el recurso de apelación, ¿sí? Normalmente ya allí nomás él concede por el juez y ya te firma la providencia de expresa agravios del apelante, ¿sí? De todas maneras iba a llegar a él, ¿verdad? Siempre y cuando que esa sentencia haya sido notificada también ya a la adversa, que pudo haber apelado también o no apelado, según su criterio. ¿Está? Entonces, había algo antes de que me olvide. Van 2 veces que me acuerdo y después ya me voy a acordar. Entonces, señores, el tribunal, sin más sustanciación, va a conceder el recurso por apelación denegada. Ya sabemos el requisito o los requisitos. Copia de la sentencia definitiva, la interposición del recurso, y eso le llevas al tribunal, y que va a pedir el expediente de primera instancia y va a verificar si está en plazo, si está en forma, y si todo está bien, está correcto, te concederá la apelación, o en su caso va a confirmar la denegación del juez de primera instancia. Bueno, ya me voy a acordar a lo que le quise decir ahí. Por supuesto, cae de maduro. El 247 dice que transcurridos los términos legales, le hace 3 días, sin que se interponga el recurso de apelación, la sentencia dictada de primera instancia quedarán, no dice las resoluciones, pero se supone que está en plural. Las resoluciones de primera instancia entonces quedarán consentidas de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Queda firme. Las sentencias o resoluciones recurribles sin necesidad de declaración alguna, ¿sí? Simplemente, si pasó los 3 días y en el 4º día te vas y le decías al juez, venga a interponer recurso de apelación, y te va a decir no al lugar por extemporáneo. Si no se dio cuenta el juez que ya estabas en el 4º día y te concede la apelación, déjame ver dónde estabas, por favor. Si el juez en el 4º día no se dio cuenta, ni el actuario ni el juez, y te conceden el recurso de apelación, no pidas reposición. Y mejor es que se vaya a cámara, eleve esos autos, y allí, señores, antes de dictarse la providencia expresa agravios, inclusive una vez que dice expresa agravios, vos le decís, señores tribunal, pido que se declare desierto este recurso por extemporáneo, porque el juez, equivocando el plazo, hizo lugar concedió el recurso de apelación, pero ya en forma extemporánea. Pídanle al tribunal que declare entonces mal concedido, gracias, así es la palabra, mal concedido el recurso interpuesto ya en el 4º día. Sin perjuicio que también podés en primera instancia, si todavía tenés tiempo,
decirle al juez que reponga su providencia porque concedió la apelación. ¿Qué quiere decir reponer? Reposición. ¿Para qué? Y para que por contrario imperio revoque esa concesión del recurso y deje sin efecto su providencia, porque va a ser una apelada que vaya al tribunal y se den cuenta que concedió una apelación extemporánea y el tribunal va a declarar, ¿cómo dijiste? Ayúdame. Mal concedido el recurso, ¿sí? Entonces, el juez, si ustedes le avisan antes de enviar el expediente arriba, a segunda instancia, que corrija el error. Para eso está el recurso de reposición. Pero a veces no te da tiempo, ya se fue, ya se notificó tu contraparte y ya llevaron el expediente a segunda instancia. Pedí allí, en segunda instancia, que se declare mal concedido ese recurso. Ahora entramos, señores, a algo muy importante que quiero que pongan todos sus sentidos, ¿sí? Dijimos que entre los recursos no existe el de nulidad, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿y qué pasa si una sentencia es nula por vicios de procedimiento, por incumplimiento de formalidades? ¿Qué va a pasar si yo solamente puedo interponer apelación, reposición, aclaratoria y queja? ¿Y cómo voy a pedir la nulidad? Señores, en el 248 dice claramente. Se fue el audio, doctora. Se fue el audio. Bueno, vamos a ver qué pasó. Yo moví algo acá. ¿No? ¿Se escucha ahí? Pues está habilitado. Está habilitado, dice. ¿Escuchan? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Bueno, Okay. entonces, Bueno, a mí nomás fue bueno. bueno, vos nomás es que no estás conectado bien, escuchando bien. Bien, entonces, les estaba diciendo que, ¿qué hago si yo veo que una sentencia es nula de arriba a abajo por vicios de, ¿cómo era? Vicios o falta de, ¿cómo era? Violación de formalidades, etcétera? Y mi agravio va contra la sentencia, pero por nulidad mismo. Entonces dice el legislador que basta el recurso de apelación y por esta vía se reclamará la nulidad de la sentencia por vicios o defectos de la misma. Quiere decir esto de que si vos ves que la sentencia es nula, no le digas al juez, vengo a interponer recurso de nulidad, porque no existe. Y vas a perder tu oportunidad. Simplemente decir, vengo a plantear recurso de apelación de la sentencia número tal de fecha tal. ¿Cuándo vas a pedir la nulidad? A él ya no. Él ya dijo lo que había que decir. Simplemente eso vas a quejarte al tribunal. Cuando el tribunal en segunda instancia, el juez va a decir, concédase el recurso de apelación, ahí está, libremente, es lo que me recuerdo ella. Bueno, después le voy a hablar de eso. Ya me acordé. Ah, bueno, genial. No quería olvidarme de eso. Entonces, el juez dice, concédase el recurso de apelación interpuesto por la parte actora o la parte demandada contra la sentencia número tal de fecha tal. Más, y dice, y elévense estos autos al superior. Pero antes te voy a decir libremente con efecto suspensivo porque la sentencia no es en relación, pero eso lo explico seguidamente. Entonces, no vengan, señores, a pasar vergüenza y pedir, interponer recurso de apelación. O vengo a pedir recurso de nulidad, perdón. O decir, vengo a plantear la nulidad. No, señores, simplemente te limitas a interponer el recurso de apelación y con esa vía te va a conceder el juez la apelación. Al tribunal le vas a pedir, antes de expresar mis agravios, señores tribunal o vuestra excelencia, como quieran dirigirse al presidente del tribunal, vengo a pedir la nulidad de la sentencia. No es interponer recurso, no existe recurso de nulidad. Entonces, vengo a plantear la nulidad de la sentencia apelada, ¿sí? En virtud del artículo 248, si quieren colocarle, ¿sí? Repito, señores tribunal, vengo a pedir, antes de expresar mis agravios, la nulidad de la sentencia apelada, número tal, de fecha tal, dictada por el juez tal, si quieren, ¿sí? En virtud del artículo 248. Y ahora díganle al tribunal por qué regla de 3 o de 4
consideran ustedes nula la sentencia y se explayan diciendo el juez incurrió en vicios tales, tales y tales, al punto que esta sentencia fue dictada sin siquiera darle intervención a la adversa, porque el, ¿cómo se llama? No tuvo intervención la otra parte por esto, por esto, por esto, por lo otro, ¿sí? Ahí expláyense ante el tribunal diciendo por qué están pidiendo la nulidad de la sentencia, ¿sí? Ahora el tribunal, por supuesto, va a correr traslado de esa fundamentación de la nulidad y también del recurso de apelación, si también te agravia la sentencia, porque podés decir, para el caso de que el tribunal considere que no existe vicios de procedimiento, vale decir, no considere que no ha lugar a la nulidad de la sentencia, expreso seguidamente mis agravios. La sentencia me agravia por esto, por esto, por esto, por esto, por lo otro, ¿sí? Entonces, les aconsejo, señores, en breve ya profesionales del derecho, como abogados, que planteen el recurso de planteen la apelación y vía la apelación ya pueden pedir al tribunal la nulidad de la sentencia y para el eventual caso que consideren que no tenés razón, decirle nomás que también te agravia la sentencia por estos motivos, ¿sí? Y la misma cosa, explicás las razones por las que la sentencia te agravia, o sea, no estás conforme con la decisión del juez de primera instancia, ¿sí? Va implícita, exactamente. Bien, la intervención de la profesora. Vale decir que la nulidad va implícita, esa es la palabra adecuada, en el recurso de apelación. Les repito, no vengan a apelar y decir vengo a interponer recurso de apelación, me falta la segunda parte. Que no vengan a pedir no de nulidad. recurso de nulidad anda y por y no existe, no hay, ¿sí? Pidan simplemente la apelación y allá en segunda instancia digan que por esa vía del recurso de apelación y de conformidad al artículo 248 vengo a solicitar la nulidad de la sentencia. ¿Qué va a hacer el tribunal cuando se plantea una nulidad que sí procede, que sí tienen razón? El tribunal declara nula la sentencia, pero además resolverá también sobre el fondo del litigio, si es que también al mismo tiempo expresaste tus agravios. Y aunque solamente hayas planteado la nulidad, el tribunal va a expedirse sobre la nulidad. Y si hace lugar a la nulidad de la sentencia, por supuesto ahí ya no te va a hacer, no va a estudiar tus agravios, porque ¿para qué? Si la sentencia es nula, ¿para qué más agravios, verdad? Entonces, en ese caso, si el tribunal entiende que procede la nulidad planteada, ¿sí? La dictará, falta aclarar acá, Claudia. Me das el 248, puedes leerlo. En el 248 dice que el tribunal va a dictar una nueva sentencia en reemplazo de la que anuló. Sí, dice 248. ¿Tenés el 248? No, en este me voy a leer. Bueno. 248, aquí está. Dice. El tribunal al declarar nula la sentencia resolverá también sobre el fondo del litigio, así mismo dice. Eso significa resolverá el fondo del litigio, quiere decir que él va a dictar una nueva, les voy a decir con mis palabras lo que ocurre, tenés razón, eso no dice, pero va a dictar una sentencia nuevamente que va a sustituir a aquella que anuló, porque en lo laboral, señores, esta es una perlita que deben tener en cuenta y anotarlo, internalizarla. No hay el famoso reenvío que hay en lo civil. En lo civil anula una sentencia y dice, y remítase estos autos al que le siguen orden de turno. Si era el del cuarto, y bueno, pasa al quinto para que él dicte la sentencia de primera instancia. No, señor. Aquí, respetando el principio e implementando el principio de celeridad y economía, el tribunal dicta la sentencia válida en reemplazo de aquella que anuló de primera instancia, ¿verdad?, cuya nulidad declaró, y ahora dicta el tribunal una sentencia
que va a sustituir a aquella anulada, ¿sí? ¿Me expresé? Y en ese caso, las cosas, ¿no? En realidad las costas, tienen que ponerlo ahí, serán a cargo del juez que la dictó. Sobre esto, señores, hay que tener muy en cuenta. Ya hay jurisprudencia del tribunal que no es posible imponer costas a un juez sin defensa, ¿sí? Porque dice que el tribunal impondrá las costas al juez. Señores, el juez también tiene el derecho a la defensa. Entonces, mal podría y es inconstitucional por violación de la defensa y el debido proceso imponer costas por el tribunal al juez que dictó una sentencia nula, ¿sí? Porque no se le escuchó. Él tendrá sus razones y deberá exponer sus razones en su momento para decidir por qué dictó esa sentencia. Y peor todavía, hay veces que no es tanto culpa del juez como culpa de las partes. Una de las partes o ambas llevó al juez a dictar una sentencia nula. Entonces, menos todavía es posible imponerle costas al juez. Hay sentencias de la Corte en donde se procedió, como dice acá el código, y la Corte anuló la imposición de las costas y corrió traslado al juez para que él se defienda, y esas costas entonces no se anulan porque la gente, él impone las costas al juez, ya le embargó, sigue. Ya tranquilamente ya le embargó su casa y ya le va a rematar luego nomás. No es así, señores. Eso es muy injusto y es no constitucional. Se convierte en una sentencia arbitraria y la Corte ya tomó cartas en el asunto y ya dijo no más imponer costas al juez sin escuchárselo, ¿sí? ¿Qué dice ahora? Eso ya visto. Vimos ya eso. Después eso dice, queja. Vamos a la última, no, pero tiene la pantalla, los trámites. Una de ellas habla de los trámites, pero tiene trámites diferentes. ¿Está? Queja. Dijimos que una de las quejas es por apelación denegada, que ya la vimos, ¿sí? No te concede el recurso de apelación, ¿sí? Te deniega y le vas a llevar una copia de la resolución. Vas a llevarle una, ¿cómo se llama? En una fotocopia simple nada más, y te vas a ir en queja. Ya sabemos lo que el tribunal va a hacer. Ahora vamos a ver la otra queja, que no es por apelación denegada o por retardo de justicia, que también puede ser. Apelación denegada o denegación de justicia. Ahora vamos a ver la otra queja, ¿sí? Y la otra queja es por retardo de justicia, ¿eh? No es apelación denegada. ¿Qué quiere decir retardo? Simplemente ofrecer las pruebas y el juez dice que dentro del tercer día debe admitirlas, pero el juez pasó 1 mes y 2 meses y no admite las pruebas, o sencillamente no dicta la resolución en un recurso de reposición que planteaste o en una aclaratoria y está el expediente, no puede ir a segunda instancia porque se espera, los días pasan y el juez no se expide, no dicta resolución en el recurso de aclaratoria interpuesto. Entonces, ya venció todos los plazos, ya le urgiste y el juez sigue sin expedirse, sin dictar resolución. Entonces, hay un retardo y existe retardo desde el momento que vencieron los plazos y urgiste convenientemente y el juez no se expidió aún así. Entonces, en el 251 pongan allí el recurso por retardo. Dice, cuando transcurrido el término legal, 8 días, 10 días, 3 días, lo que fuere, el plazo previsto en el código, para pronunciar o dictar resoluciones, el juez no la hubiese dictado, podrá ser requerido, ese es el urgimiento, mediante el respectivo pedimento, dice acá. Si ustedes quieren poner ahí, entre paréntesis, es el famoso urgimiento. Pero acá habla de, debe ser requerido, o sea, debe ser urgido mediante el respectivo pedimento, ya que el recurso del urgimiento, por cualquiera de las partes, actor o demandado. Vencen los plazos y entonces hay que decirle al juez que se pronuncie
hay que pedirle que se pronuncie, ¿sí? Ahora bien, ¿cuántos días le vas a esperar? Venció ya el plazo de 8 días o de 10 días o de 3 días o de 24 horas, lo que fuere. Entonces, ¿cuánto tiempo le vas a esperar al juez para que se pronuncie? Entonces, ¿qué pasó? Planteaste el recurso y el pedimento o el urgimiento y aún así el juez no se expidió. Entonces, transcurrido otra vez 6 días desde la interpelación o desde el urgimiento o desde el pedimento, sin haber pronunciamiento por parte del juez, ya se comió los 8 días o 10 días o 3 días o un día o lo que fuere, y ya le urgiste y pasaron y no se pronunció y pasaron nuevamente 6 días. El litigante, o sea, el quejoso, podrá ocurrir en queja ante el superior, sería el Tribunal de Apelación, por escrito fundado. Fundado, señores. En el otro caso, simplemente van a llevarle la sentencia y pedir que te concedan el recurso. Pero acá tenés que decirle al tribunal por qué estás diciendo y por qué te estás quejando o por qué estás diciendo que el juez incurrió en retardo de justicia, ¿sí? Y vas a decirle que desde tal fecha está autos para resolver la aclaratoria o la apelación o la admisión de pruebas o el recurso de reposición, etcétera, 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 ¿sí? Ya pasaron de vuelta los 6 días, entonces le vas a pedir al tribunal que interpele al juez. ¿Cómo lo hace el tribunal? Ya te fuiste a quejar, famoso yaguarear. Te fuiste a decirle al tribunal que el juez no se expidió un plazo, que le urgiste, le hiciste el pedimento, pasaron otra vez los 6 días o más y no se expide, ¿sí? Entonces, puede recurrir en queja, dice, por escrito fundado, al cual acompañará copia en papel simple, sin autenticar, del pedimento hecho al juez. Solamente tenés que llevar tu queja y el escrito en donde le urgiste al juez, ¿sí? Allá tenías que llevarle la sentencia, copia simple de la sentencia que te denegó la apelación. Aquí tenés que traerle tu escrito de urgimiento, ¿sí? Y yo diría que si sos más diligente, le lleves también la providencia por la que se llamó autos, ¿verdad? O si no es así, ¿desde cuándo está paralizado ahí ese juicio, durmiendo el sueño de los justos sin pronunciamiento, ¿sí? Pero el tribunal, recibida esa queja, ¿qué va a hacer? Presentar la queja al tribunal previo informe inmediato del juez. Dispondrá que éste administre justicia en el término de 6 días. O sea, el tribunal emplaza al juez, ¿sí? Para que en el día informe por qué no dictó resolución en el plazo, ¿sí? Y le da 6 días para que él dicte la resolución pertinente, o la admisión de pruebas, o la admisión del recurso, o el pronunciamiento de en alguna reposición, o la fijación de audiencia, etcétera, etcétera. Lo que no está haciendo, para que haga lo que está dejando de hacer. Así de simple, ¿sí? Y le da para esos 6 días. Ahora bien, si el juez desobedeciese, o desobedeciere, lo mismo, la orden del tribunal, o no manifestare justa causa que impida dar cumplimiento, incurrirá en multa de 1 mes de sueldo, la cual se duplicará en caso de reincidencia. Esa es la primera sanción, ¿sí? Él tiene que entonces manifestar una justa causa por la que no se expidió o no pudo expedirse, ¿sí? Entiéndase, dice, como justa causa, las únicas que él puede alegar es la imposibilidad física, está enfermo, no puede venir al trabajo, absoluta, o el cúmulo de trabajo, pero fíjense esto, coma, acreditados en forma fehaciente. ¿Por qué tiene cúmulo de trabajo? Estuvo enfermo y se le acumuló, está interinando a otro juzgado y por eso tiene recargo, porque, señores, no es alegremente decir, tengo recargo de trabajo. ¿Por qué tenés recargo de trabajo? Porque te pasás el día, las horas en el centenario o haciendo footing o haciendo cualquier cosa y no cumpliendo tus funciones. Esa no es causa justificada. Todos los jueces tienen
el recargo de trabajo porque simplemente están desfasados. Tienen una cantidad inmensa de expedientes que no puede a veces ponerse al día, pero para eso tiene que decir que en el mes él dictó tantas resoluciones, tantas sentencias y que en realidad su expediente tienen una cantidad abrumadora, porque además ocurre esto normalmente. Haciendo un juez de primera instancia y deja un tendal de sentencias o sea, autos para sentencias, ¿sí? Y el prójimo que viene ahí ascendido o nombrado o designado tiene que cargar con todo el trabajo atrasado que le dejó el juez anterior. Entonces, explíquenle al tribunal por qué regla de 4 o de 3 o de 5 ustedes están con recargo o cúmulo de trabajo, ¿sí? Ya les digo, está enfermo, estuvo de viaje, estuvo becado y el interino no dictó resoluciones y entonces ahora él tiene que ocuparse de dictar las sentencias atrasadas y que ya también tiene las nuevas que el juez interino tramitó, pero no dictó sentencia porque tampoco va a dejar lo suyo por dictar sentencia en el juzgado ajeno que está interinando. Entonces, explicar muy bien al tribunal por qué tiene cúmulo de trabajo. ¿Me explico? Entonces, hay dos procedimientos distintos cuando la queja es por apelación denegada o por retardo de justicia. Lean bien, están los artículos acá, léanlo con detenimiento, con pienso y internalizando todo, ¿sí? Allí terminamos, señores, la parte de recursos y vamos a directamente procedimiento ordinario en segunda instancia, ¿sí? Y ¿recuerdan ustedes el procedimiento de primera instancia? Etapas: demanda, contestación, audiencia, conciliación, audiencia, discusión de la causa y recepción de pruebas, ¿sí? Admisión de pruebas, alegato y sentencia. Acá hay algo parecido en segunda instancia, solamente no existe la audiencia de discusión de la causa y recepción de pruebas. Veamos, ¿sí? ¿Quién va a segunda instancia? El que se agravia. ¿Por qué se agravia? Y porque no le agrada, porque considera que el juez al dictar resolución, perdón, ¿puedo pasarme ya que te levantaste un vasito de agua? Considera que el juez se equivocó en el procedimiento, ¿sí? O simplemente en la interpretación de una norma, ¿sí? Que él considera que no es, o se apartó de alguna prueba que está ya en juicio, o sencillamente inventó una prueba, ¿verdad? Que no existe en el expediente y él dice en su sentencia que sí existe, ¿sí? Generalmente ocurre con la presentación de libros laborales de tenencia obligatoria. O bien simplemente olvidó alguna prueba fundamental. Entonces, hay agravios, ¿sí? Entonces, la pregunta de examen siempre dice, ¿cuál es la primera providencia que dicta el tribunal, que en realidad es el presidente del tribunal? Porque en segunda instancia son 3 miembros de un tribunal, es un tribunal colegiado. Nunca me vengan con la historia de que el tribunal es porque son 3 jueces, señores, no es verdad. No dejen que se rían la gente de ustedes. Ese es un tribunal colegiado y si bien tiene 3 jueces, viene de la época de los romanos, de la palabra tribunos, ¿sí? Jugadores. Entonces, no es porque están 3, simplemente porque es un tribunal de 3, ¿cierto? Pero es un colegiado, no porque sean 3, ni viene del número 3. No es así, señores, ¿sí? Entonces, ese expediente que fue apelado, ahí está, salté algo que yo le dije a Claudia que me avise. Gracias. Cuando el juez concede, me dijo que estaba en el programa, cuando el juez concede el recurso de apelación interpuesto por una de las partes, autora o demandada, siempre que sea una sentencia, él va a decir, concédase el recurso de apelación interpuesto contra la SD número tal, de fecha tal, coma, libremente y en ambos efectos.
¿Qué quiere decir libremente y en ambos efectos? Pregunta de examen. Sí, sé que algunos recordarán de derecho procesal civil, pero vamos a retroalimentar. Cuando el juez dice libremente, es que le está dando la posibilidad al apelante, sea este actor o demandado, le está dando la posibilidad de ofrecer pruebas en segunda instancia o pedirle al tribunal la apertura de la causa arriba para ofrecer nuevas pruebas. Eso quiere decir libremente. Y cuando dice con efecto suspensivo, le está diciendo al apelante que esta sentencia dictada por él no se va a cumplir hasta que el tribunal decida confirmarlo, revocarlo o anularlo o revocarlo parcialmente o totalmente. Eso depende, ¿sí? Entonces, hasta que el tribunal decida en segunda instancia lo que ocurre con su sentencia de primera instancia, esa sentencia dictada por este juez de primera no se va a ejecutar, no se puede llevar a ejecución hasta que, repito, el tribunal de segunda instancia se expida sobre la concesión de ese recurso, vale decir, no se va a llevar a cabo, no tiene efecto ninguno, está diferido el efecto, el cumplimiento, mejor, de esa sentencia hasta que el tribunal decida si confirma o revoca o anula o revoca parcial o totalmente, ¿sí? Hasta ese momento, esa sentencia, ¿cuándo se va a ser ejecutable? Y cuando el tribunal confirmó, ¿sí? Y remite el expediente de vuelta a primera instancia y el juez dice, cúmplase. ¿Qué se va a cumplir? La decisión del tribunal. Entonces, si se confirmó esa sentencia, puede ser una confirmación parcial, entonces ahí ya el responsable de cumplir con la decisión del juez confirmada por la Cámara tiene que dar cumplimiento o reponer al trabajador o pagarle los salarios o la liquidación correspondiente en 48 horas, como dijo la sentencia de primera instancia en el supuesto de que fue confirmado, ¿sí? No lo hace dentro de las 48 horas y entonces vamos a plantear lo que se llama ejecución forzada, que son nuestras tres últimas lecciones: embargo preventivo, embargo ejecutivo y tercerías, ¿sí? Entonces, repito, llega a... Pregunta. Señor. Quiero preguntarle algo, profesora. Adelante. El tribunal dicta sentencia. No, y, no. No, el tribunal... No, dicta acuerdo y sentencia. La sentencia se dicta en primera instancia. En segunda, vamos a ver enseguida, se llama, pero ya te interrumpo, acuerdo y sentencia, que después vamos a explicar por qué es acuerdo y sentencia y no sentencia, ¿sí? Bueno, acuerdo y sentencia. Eso va de vuelta al juez de primera instancia. Sí. Usted dice que puede decir cúmplase total o parcialmente. No. Si me expresé Cúmplase. mal. Yo lo que quiero preguntar es a quién le hago una aclaratoria para saber qué es el cúmplase. ¿Al tribunal o al juez? No, señor. A ver. El tribunal va a dictar un acuerdo y sentencia, confirmando o revocando allí arriba, total o parcialmente, la sentencia. Salga lo que salga, se cumple lo que el tribunal decidió, porque ustedes saben que en el fuero laboral hay solamente dos instancias, no hay una tercera, tribunal más EI. Entonces, lo que estás preguntando es que el juez no va a distinguir ni va a poner qué es lo que voy a cumplir, la revocación parcial. No, él ya no decide nada, ya decidió el tribunal. Él lo que va a decir, cúmplase. ¿Qué cosa va a cumplir? Lo que dijo el tribunal, la confirmación, la revocatoria, total o parcial, la nulidad, etc. Lo que dijo el tribunal, él cumple. Con esa providencia dice, cúmplase. Notifica a las partes y hay que dar cumplimiento a la sentencia, que si se confirmó, tiene 48 horas para pagar o para reponer, en su caso, si es un trabajador estable, pagarle los salarios caídos, etcétera, etcétera. Entonces, no es que el juez va a decidir si va a hacer, cumplir parcialmente o totalmente la sentencia, no.
Él no opina ya ahí. Ya opinó el tribunal y se cumple lo que dice el tribunal. No sé si me expliqué, no me acuerdo. Sí, profesora, entiendo. Ahora preguntar nomás lo que querías otra vez preguntar No. sobre el punto. El acuerdo y sentencia del tribunal, ¿Sí? no entiendo qué salió y quiero una aclaratoria. ¿Le pregunto Sí. al tribunal o ya le pregunto cuando volvió al juez? ¿O no puedo preguntar nada? ¿O no puedo pedir una aclaratoria? Sí, podés preguntar. ¿Te recordás que dijimos que la aclaratoria se plantea ante el mismo juez de primera instancia, si el expediente está en primera, y o al tribunal que dictó una resolución que vos pedís su aclaratoria, ¿sí? Perfecto. Ese expediente ya viene para que el juez cumpla nomás ya lo que dijo el tribunal, ¿sí? Y si tenés alguna duda, como la aclaratoria, entonces plantearle en el mismo plazo al tribunal para que te aclare los conceptos oscuros, supla omisiones, igualito que en primera, ¿sí? En 24 horas, la primera. Exacto. Y el tribunal va a decidir darte o no darte, concederte o no tu aclaratoria, ¿sí? Pero si no te da, hasta ahí nomás, no hay una tercera. Ustedes me dirán, ¿y cómo yo sé que hay expediente en la corte? Y sí, vas a encontrar expediente en la corte, pero no vía recurso, no vía tercera instancia. Ahí vas a llegar por una acción de inconstitucionalidad, sala constitucional, no sala civil, y vas a plantear recurso de acción de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria, que es otra cosa totalmente diferente y no vía recurso. Vía recurso va solamente hasta segunda instancia y ya está, no hay una tercera. No llega a la corte vía recurso, ¿sí? ¿Está? Continúo. ¿Puedo? ¿Puedo continuar? Sí, doctora. Bueno, Sí, doctora. entonces, señor. Bueno, continúo. Vamos al procedimiento propiamente dicho en segunda instancia. Dijimos, el juez te concede el recurso de apelación libremente y con efecto suspensivo. Ya explicamos qué quiere decir libremente y con efecto suspensivo. Pero hay veces que lo que apelas no es una sentencia, sino es un auto interlocutorio, en cuyo caso el juez va a decir, concédase el recurso de apelación interpuesto contra el A y número tal de fecha tal en relación y con efecto devolutivo o con efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir en relación? Que vos no vas a poder ofrecer pruebas en segunda instancia. El tribunal va a decidir la apelación simplemente con las pruebas que van de primera instancia y están ya agregados en el expediente. De ninguna manera va a abrir la causa a prueba, como sí va a ocurrir cuando da libremente y vamos a ver enseguidita. Entonces, continúo. En relación y con efecto suspensivo no se cumple. Con efecto devolutivo, ¿qué quiere decir con efecto devolutivo? Buscame el artículo de embargo preventivo y ejecutivo. Solamente en dos casos hay la posibilidad que el juez diga en relación y con efecto devolutivo. Va y cela con efecto devolutivo, ¿sí? Que esa resolución se va a cumplir. Ejemplo. Decrétase el embargo preventivo contra bienes del deudor por la suma de X guaraníes más X guaraníes de gastos de justicia. Acá tenéis señalado. Bueno, entonces, decreta embargo preventivo o embargo ejecutivo y viene el perjudicado, digamos, por ese embargo, viene y apela, ¿sí? Pero el juez no le va a poner efecto suspensivo, o sea que no se va a esperar la ejecución, va a mantener su decisión de permanecer ese embargo. ¿Por qué? Porque si no, va a ocurrir que mientras se decida en segunda instancia, deben de pata los yujuanteros. O sea que ese embargo, si se decide levantar, dejar sin efecto, va a ocurrir que el trabajador puede quedarse sin garantía ninguna. Entonces, esa apelación se concede en relación y solo con efecto devolutivo, y ya le expliqué, efecto devolutivo significa que esa decisión se mantiene, ya sea el embargo preventivo o el embargo ejecutivo, ¿sí? Vayan, les pido que vayan a, mi anteojo lo que estoy buscando, no importa, pero veo bien.
En el 360 dice así: la sentencia de trance y remate en juicio ejecutivo ya estamos, y las demás resoluciones que se dicten en el curso de este juicio solo serán apelables con efecto evolutivo. Ahí dice en efecto evolutivo, es con efecto evolutivo, ¿sí? Dentro de los 3 días siguientes al de la notificación. Razón de más, porque acá no te explica el legislador qué es con efecto devolutivo. Y yo les cuento ya, y miren un poco casco pagano, repasen un poco procesal civil, y ahí te va a explicar que efecto devolutivo es que esa resolución permanece, no se revoca esa decisión, no tiene efecto suspensivo, se va a cumplir, ese embargo permanece. Va a apelar, vaya a segunda instancia, pero el embargo permanece, ¿sí? Por lo aquello que le dije, para evitar perjuicios. Y hay otro, ese es el embargo, juicio de trance y remate. En el preventivo también tenemos. Doctora, Señor. ¿y qué se apela en ese caso? Eso es lo que no entendí, si Y se va a mantiene apelar. usted dijo. A ver, cuando veamos juicio ejecutivo, no sé quién eres, Sosa. Iván, Iván, cuando, a ver, cuando vas a pedir un embargo preventivo, hay requisitos que cumplir. Primero, peligro en la demora, ¿cuál era el otro? Contra cautela, hay que ofrecer una cautela de que te vas a hacer responsable de los posibles daños y perjuicios que ese embargo le cause al embargado en caso de que pediste sin razón alguna. Contra cautela, peligro en la demora, y ¿qué más era? Falta uno. Urgencia, la urgencia. Entonces, si no cumpliste uno de esos requisitos, porque es acumulativo, digámoslo, tiene que estar cumplidos los 3, ¿sí? No prestaste la contracautela, hay otros medios de aseguramiento, entonces, o a veces se está, y el juez no se da cuenta y decreta embargo cuando la sentencia todavía no está firme. O sea que no es ejecutable todavía, pero no se dio cuenta, pasó de largo, va a cámara y vos ahí en cámara le vas a decir al tribunal: señores tribunal, pido que se revoque la medida, el embargo trabado por el juez de primera instancia, porque o no se dio cumplimiento a estos requisitos o porque simplemente la resolución que dio lugar al embargo no está firme, no te notificaron, ¿sí? O una de las partes no está notificada, esa sentencia está en el limbo, no puede ser ejecutable. ¿Me di a entender, Iván? sí, Iván. profesora, gracias. Bueno, entonces, por incumplimiento de una de esos 3 requisitos o porque la sentencia no está firme, vos podés apelar dentro del 3er día. Ese es un caso, ¿eh? Estoy buscando ¿cómo se llama? El otro caso de apelación en efecto evolutivo. Uno ya vimos, pero hay otro, hay 2, un ratito. En realidad, salvo la sentencia definitiva que se concede libremente. Acá está. Y con efecto suspensivo, la mayoría es ya en relación. La sentencia. En relación sí. y con... No, la sentencia siempre libremente. No, la sentencia siempre libremente y con efecto suspensivo. Cierto. Las demás en relación. Y con efecto devolutivo en 2 casos, pero puede ser también suspensivo. Vayan un poco, anoten entonces, además de ese artículo que vimos, ¿cuál 360. Era? ¿Cuánto? 360. 360 y 333. Fíjense lo que dice el 30. Hay 2 casos nada más que el juez te va a decir en relación y con efecto devolutivo, ¿sí? Y ya le expliqué lo que es devolutivo. Se mantiene la decisión de primera instancia, no tiene efecto suspensivo. Dice clarito el 333. El embargo en todos los casos, se hará saber al embargado, ¿sí? Dentro de los 3 días siguientes a la traba. Hoy le embargó y hay que hacerle saber dentro de los 3 días. Y el embargado, ¿sí? O ejecutado en su caso, cuando es ejecutivo, podrá apelar, subrayen, dentro de los 3 días al solo efecto devolutivo. Subrayen, 3 días en relación
y al solo efecto devolutivo. Dos únicos casos en lo laboral que el recurso de apelación se concede en relación y con efecto devolutivo nada más. Se cumple ese embargo, no se levanta ese embargo, así con el embargo va a ir a segunda instancia y a menos que el tribunal revoque la decisión, se va a cumplir, va a volver, va a poner cumplacé y sigue el juicio, ¿sí? Pero en ningún momento se va a levantar, solo el tribunal puede hacerlo. Por esas causas que le expliqué a Iván, y yo espero que el aula también haya entendido, ¿sí? Un incumplimiento de los requisitos para la formalización del embargo y o la falta de que la sentencia que sirve de base para la, ¿cómo se dice?, para solicitar el embargo no esté firme. 333 y 360, creo, ¿sí? Porque la pregunta de examen es ¿en qué casos el juez concede recurso en relación y con efecto devolutivo? En este caso y en aquel otro, ¿sí? Entonces, traduzcan, repitan, expliquen ustedes mismos con sus palabras como que están hablando para un tercero que les tenga que entender, ¿sí? No importa que no sepan de memoria el artículo, pero dense a entender, ¿sí? Vamos al procedimiento de segunda instancia, ¿sí? Quiero el cosito ese. Ahí está. Entonces, llegó el expediente a segunda instancia. Ustedes no pidieron ahí que se declare el recurso, ¿cómo era? Mal concedido. Se concedió bien el recurso, ya llegó a segunda instancia, y la primera providencia, pregunta de examen, que va a dictar, va a firmar el presidente del tribunal, ¿sí? No los tres juntos. Los tres juntos firman solamente ya el acuerdo y sentencia, que vamos a aplicar. Entonces, cada 6 meses se rota y uno de los tres asume la presidencia. Y es ese presidente el que va a tramitar el procedimiento en segunda instancia, ¿sí? Entonces, siempre dice, señor presidente, cuando se dirigen al tribunal. Entonces, el presidente dicta una primera providencia en segunda instancia y dice, expresa agravios. ¿Están viendo el, cómo se llama esto? PowerPoint o la, qué sé yo, ¿cómo se llama? Diapositiva, ahí está. Él dice, expresa agravios del apelante dentro del plazo de ley. Lógicamente, ustedes abogados muy listos, muy avesados en derecho procesal, saben perfectamente que ese plazo de ley es de 6 días, ¿sí? Así como se corre traslado de la demanda por 6 días, aquí también vas a expresar tus agravios dentro de los 6 días hábiles, perentorios, improrrogables que va a correr a partir de la notificación. Pero ojo, señores, esta providencia que dice el tribunal expresa agravio del apelante dentro del término de ley, se notifica por automática martes y jueves, señores. Los días martes y jueves tenés que irte al tribunal para que no te bajen la notificación automática. Luego, si te dictó la resolución, hoy qué día es martes, ¿sí? El tribunal dice expresa agravios del apelante dentro del plazo de ley. Ustedes tienen que saber que es 6 días y que de esta providencia dictada hoy martes te vas a notificar ¿cuándo, Aula? ¿Cuándo se van a notificar por automática? El jueves, correcto, el jueves. Y tus 6 días va a correr entonces el viernes y seguidamente. 6 días hábiles. Bueno, contestaste dentro de los 6 días un escenario. Si expresaste tus agravios, mejor, dentro de ese plazo, el presidente del tribunal va a correr traslado a el agraviado, a tu contraparte, por otros 6 días hábiles, perentorios e improrrogables. ¿Cómo se va a notificar esa segunda providencia? También por automática. Tengan cuidado, no estén esperando cédula de notificación porque no va a llegar jamás. Entonces, en 6 días expreso mis agravios del que el tribunal corre traslado a la adversa, ¿sí? O al apelado, si quieren, por otros 6 días. Ahora bien, pudiera ocurrir que ese apelante es uno solo
y no expresó sus agravios en tiempo. ¿Qué hace el tribunal? Devuelve el expediente a primera instancia y declara desierto el recurso, ¿sí? Si por contrario corre traslado de tus agravios a la adversa y este tiene 6 días y no lo contestó, ¿qué pasa? Nada. El tribunal tiene la obligación de dictar resolución conforme tus agravios, ¿sí? Ya le dio la oportunidad a tu adversa para que desvirtúe tus agravios. Tiene que decir, no es cierto, el juez editó una sentencia maravillosamente fundada, etcétera, etcétera. No lo hizo porque le venció el plazo o porque no tenía nada que decir, porque la sentencia está muy bien fundada y el apelante tiene razón, se calla la boca y no va a poder devolver el expediente al tribunal porque él tiene que expedirse, tiene que decir si tus agravios están correctos o no. Bien, transcurrido entonces el plazo de 6 días y contestado o no los agravios, vamos a la siguiente etapa, que es una nueva posibilidad, es una audiencia, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? usted dijo ¿Quién es? si estábamos, Norma, sí. Usted dijo si Norma. estábamos viendo el PowerPoint. Nosotros no vemos el PowerPoint. Esa parte que usted está dando ahora, ¿está en qué artículo Está de en el lo que...? código de ¿Ven ahora el PowerPoint? No se ve. Acá dice que se ve. ¿Qué dice en el aula? ¿Se ve o no se Sí ve? se ve, sí se ve. Entonces, Pero no se ve hasta el final nomás de la imagen, profe, por eso nomás Se dice ve. la compañera. Se ve hasta 10 días nomás, profe. O sea, autos y 10 días, ahí nomás se ve. Ajá. espera, Sí, Ana, y yo ahorita, estoy, y yo ningo, como dice el guarango. Yo No, ahora, espera, Ana, un poco, todavía ningo no llegué ahí. Espera, Ana, estamos recién acá, expresión de agravios, traslado de los agravios, contestación de agravios. Espera, tengo ya imagina. Espera, Pero después ya viene acuerdo y sentencia nomás. espera, Ana, un poco. Bueno, ¿puedo intervenir? Bueno, O sea, todo lo que está diciendo la doctora, Eso ustedes es pueden ir siguiendo. 259, ¿verdad? 259 lo que está hablando la doctora. Así mismo, ustedes vamos sigan a el código. tranquilizarnos. Demasiado Está fácil. didáctico este. Bueno, entonces ustedes escuchan la explicación y luego lean, entonces a partir del 259 al 278, todo lo que ella les va a explicar en forma más didáctica, como dice el compañero, está, entonces, el traslado por 6 días está en el 259, contestada los agravios, 260, y ahora estamos en el 261, que es la audiencia preliminar de conciliación. Sigan el código, por favor. Por darle con mis palabras y ustedes lo leen y lo retroalimentan con el código, yo puedo seguir perfectamente también lo que dice el código, pero yo estoy tratando de, a ver, amenamente, coloquialmente, explicarle este gráfico porque es más ilustrativo que el código. No tengo ningún problema, pero como dice la profesora, es cuestión de leer upere con lo que yo siempre les digo, pele, mina, el articulado, peyumbo, lean lo que dice, lean el libro, lean, entonces ya ustedes tienen un panorama de lo que vamos a hablar, pero nadie me hace caso. Mi prédica es en el desierto. No quiero que lean. Después vamos a leer si quieren. Pero ahora yo quiero seguir mi gráfico, ¿sí? Correcto. Expresión de agravios, primera providencia dictada por el tribunal, se notifica por automática. Punto. De ese agravios, ¿sí? Si es que expresó agravios, corre traslado a la adversa, al agraviado por otros 6 días hábiles, perentorios y improrrogables. También esa providencia se notifica por automática. La pregunta es, dice, ¿cómo se notifica la providencia de expresión de agravios? ¿Cuál es la primera providencia que dicta el tribunal? ¿Cuál es la segunda providencia que dicta el presidente del tribunal? Correr traslado de los agravios, ¿sí? ¿Cómo se notifica esa providencia? Otra pregunta de examen, por automática. Ahora, transcurrido el plazo 6 días y contestado los agravios o no contestado, el tribunal tiene que dictar resolución conforme a tus agravios, dije. Hasta ahí me quedé. ¿Y ahora qué pasa? Ya se contestó los agravios o ya se
se tuvo por decaído el derecho del agraviado, y el tribunal en un último intento fija nuevamente, y miren el gráfico, una audiencia de conciliación. Por eso le puse en redondo, porque es audiencia, ¿sí? No es una providencia. Esta audiencia pública preliminar, porque es la primera y la última, no hay dos audiencias, al igual que en primera instancia, se notifica por cédula a las partes en un intento último, dije, de que antes de dictar el acuerdo y sentencia, las partes lleguen a un acuerdo, se pongan de acuerdo y no pierdan costas en segunda instancia. Entonces, lo mismo ocurre, el mismo problema que en primera instancia. Puede perimir la causa aquí, porque nadie notifica, nadie impulsa el procedimiento y se joden, porque si perime en segunda instancia dijimos que queda también confirmada la primera instancia, ¿sí? No quieren continuar, perdieron interés, ok, el tribunal dice devuélvase estos autos, dicta el auto de prevención de caducidad y remite a primera instancia y cúmplase. ¿Qué se va a cumplir? La decisión de la aprehensión y ahí quedó firme la sentencia de primera, ¿sí? Ahora bien, si nadie viene a la audiencia, no hay conciliación. Si viene uno solo, tampoco hay conciliación. Vienen los dos y no hay conciliación. O vienen los dos y llegan a un acuerdo y ahí termina, ahí se dicta, se homologa ese acuerdo arribado, ¿sí? Y repito, estos señores no es por automática, es por cédula. Entonces, la pregunta de examen, cumplido el plazo para contestar los agravios, ¿verdad? O vencido o contestado según, ¿cuál es la etapa que sigue? La pregunta. Y ustedes me van a decir, dictar sentencia. No, señores, hay una audiencia pública preliminar de conciliación. Esa etapa, ¿cómo se notifica en el supuesto? Por cédula, ¿sí? Transcurrida esta audiencia conciliación, no hay audiencia conciliación, no se conciliaron, el tribunal llama ya autos para resolver, o sea, para dictar ese bendito acuerdo y sentencia. Pero, atiendan bien, si dentro del tercero día, después de frustrada la audiencia, anda y por y la conciliación, pasan 3 días, el actor o el demandado puede, es un momento de pedir la apertura de la causa a prueba, porque la apelación se le concedió libremente y él tiene derecho a pedirle al tribunal que se abra la causa a prueba. Y sigo. Esa causa a prueba, acá la profesora continúa para aquel que se apuró tanto que ya quería el acuerdo y sentencia. Vamos por parte, calón por escalón, etapa por etapa, ¿sí? Frustrada entonces la conciliación y dentro del tercero día, cualquiera de las partes puede decirle, señores tribunal, yo quiero que usted abra la causa a prueba, pero ojo, señores, para diligenciar pruebas que el juez desestimó en primera instancia por el 132, ¿recuerdan? No me hay de estas pruebas. Es que gata al tribunal, ahí te van a dar, si es que corresponde. O aquí te van a dar ¿cómo se llama? La posibilidad de apelar acá la sentencia y el auto interlocutorio del 124. Pero vamos a continuar. Y el tribunal, si considera oportuno, te va a dar esos 20 días. No para ofrecer nuevas pruebas, señores. Para diligenciar es la palabra. Para practicar esas pruebas que el juez te denegó en primera instancia y solo y cuando el tribunal considera necesario, porque si le gana tonte voy a juicio sin esas pruebas, no te va a abrir la causa prueba. Y es inapelable. Tribunal más ahí te va a dar o no dar según corresponda y según su criterio, ¿sí? Porque si vas a ganar nomás el juicio, ya leyó todo el expediente, ¿y para qué más pruebas si ya es suficiente con las diligenciadas en primera instancia por tu parte y por la adversa, ¿sí? Entonces, si abre la causa a prueba porque considera que sí es necesario esas pruebas que te desestimó el juez en primera instancia, entonces va a abrir a prueba por 20 días y no se va a notificar por cédula la apertura, igual que en primera instancia, es por automática.
Transcurrido lo cual, y ya diligenciaste tus pruebas, igualito que en primera instancia, el mismo procedimiento va a ordenar el cierre de oficio o a pedido de una de las partes. Cierra el periodo de 20 días y ordena que el secretario diga cuáles pruebas fueron diligenciadas dentro de esos 20 días y si ya pasó o no pasó los 20 días, y va a ordenar entonces cierre el periodo probatorio igual que en primera instancia y entrega del expediente a las partes por su orden y plazo de ley para alegar. ¿Qué quiere decir por su orden? Primero lleva la parte actora, luego llega el demandado, y esos alegatos, entonces, igual que en primera, tiene 6 días de plazo para presentarlos. Por supuesto, lleva al actor y no va a tener 6 días en su poder. Tiene que devolver el expediente dentro del tercero día, pero ojo, yo no dije que tiene que ya presentar sus alegatos. Él tiene 6 días para presentar sus alegatos, pero devolverán al expediente en el tercero día para que su contraparte lo lleve y también traiga la respuesta o traiga lo suyo, sus alegatos. Muy bien, se presentó los alegatos por escrito o oralmente, igual que en primera instancia. Desde la audiencia de conciliación, señores, va igualito que primera instancia. Es más, si ustedes ponen esta proyección con el de primera instancia, es igual, excepción hecha de que no existe la audiencia de discusión de la causa y recepción de prueba, porque ya no vas a ofrecer pruebas, sino que simplemente vas a pedir la apertura y te van a dar para diligenciar pruebas rechazadas por el juez, ¿sí? Presentados los alegatos, el presidente del tribunal va a llamar autos para sentencia y va a dictar el acuerdo y sentencia. ¿Y qué quiere decir acuerdo y sentencia? Pregunta de examen, ¿por qué es acuerdo? ¿Qué es lo que acuerdan y qué es lo que sentencian? Artículo 200. Un ratito. Un ratito, les digo dónde está eso. 70 es el plazo y... Audiencia de acuerdo, 272, ¿sí? Sí. Anoten. Entonces, ¿por qué es acuerdo y sentencia? Está explicado en el 272, que dice así. Terminado el estudio de cada juicio, les voy a explicar luego, en la forma dispuesta, el presidente del tribunal designará día y hora para el acuerdo. Explico enseguida qué es lo que van a acordar. Dicho acto se verificará en presencia de todos los vocales del Ministerio Público y del secretario. Se establecerán primero las cuestiones de hecho, luego las de derecho, sometidas a su decisión, votándose cada una de ellas separadamente en el mismo orden. El voto en cada una de las cuestiones de hecho o de derecho será fundamentado por cada miembro y la votación comenzará por el miembro que resulte de la insaculación que al efecto se practicare. Les voy a explicar. A ver. Llega el expediente de segunda instancia, ya se cerró se presentó los alegatos, ¿sí? Y ahora está auto para sentencia. El tribunal tiene que reunirse, ¿sí? Los tres en una audiencia de acuerdo, quiere decir eso. ¿Qué es lo que van a acordar? Se va a reunir el presidente. Antes de eso van a sortear, son 3, ¿sí? Van a sortear quién primero va a preopinar, quién va a ser el primero en hablar y va a votar, ¿sí? Eso no va presidente vocal en ese orden, no. Se pone en un bolillero o se sortea de alguna manera quién va a ser el primero que opine. No, porque se hacen los sorteos públicos, pero hay distintos... Más fuerte, sí. Se escucha, profe. Bueno, perfecto. Se escucha eso. Entonces, pueden ver las distintas cámaras, entonces ya sea por Facebook o por alguna red social, están por el tema de transmitir en vivo el sorteo a partir de los sucesos del año pasado. Entonces, la Corte dispuso que los sorteos debieran ser públicos. Entonces, esto se transmite y las distintas salas tienen su forma y se hacen, entonces participan los camaristas o los representantes de las salas y se hace el sorteo público, si quieren verlo. Y también pueden asistir las partes porque de hecho eran martes y viernes los sorteos. No sé si eso se mantiene hoy día. Si no hay una nueva disposición, son los martes y viernes a las 11 de la mañana en donde concurre
el presidente del tribunal acompañado del actuario de la sala y se procede al sorteo del preopinante, ¿sí? Se labra acta, por supuesto, tienen un libro de acta para saber quién es el que va a hablar en primer lugar. Bien, pero ¿qué es lo que acuerdan? ¿Sí? Insaculado, digamos, el preopinante, se reúnen en una audiencia de acuerdo, o deberían reunirse en una audiencia de acuerdo, y allí van a exponer las cuestiones de hecho y de derecho. ¿Qué es lo que pidió el apelante? ¿Por qué? ¿Y cuál es su fundamentación? Y en su caso, ¿qué contestó el agraviado? ¿Sí? Son cuestiones de hecho, son cuestiones de derecho. Entonces discuten, ¿sí?, sobre los hechos y los de derecho. Procedido así, entonces ahora se le va a entregar el expediente todo completito al que fue sorteado en primer lugar. De los tres puede ser el presidente, puede ser el vocal, puede ser el último vocal. Como son tres, el presidente y dos vocales, que el primer vocal hace de vicepresidente, a cualquiera se les puede entregar el expediente si fue sorteado. Al tercero, al segundo, al primero, o al tercero, o al segundo, no importa. A alguien sorteado se le va a entregar ese expediente y va a llevar, va a estudiar y va a traer su opinión fundamentada, su voto, ¿sí? Él entiende que, visto los expuestos por el apelante y por el apelado, él entiende que tiene razón el apelante o tiene razón el apelado, ¿sí? Y sugiere que se haga lugar a la apelación o se rechace la apelación, se declare la nulidad, se revoque la sentencia, parcial o totalmente, se modifique la sentencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Él da su opinión. De esa opinión va a pasar al segundo, ¿sí? Al segundo que salió en sorteado, ¿sí? Ese segundo lleva el expediente, lo lee, lo trae y dice, coincido con el preopinante y agrego. O a su turno dice, entiendo que la apelante aviación no tiene razón según él, ¿sí? Entonces va a sugerir no hacer lugar, revocar, confirmar, anular total o parcialmente, o revocar total o parcialmente. Él va a poner también su opinión a su turno. Entonces hay 1-0, ¿verdad? No hay coincidencia, hay disidencia. Ese tercero que queda del tribunal como miembro es el que va a decidir inclinar la balanza hacia el primero o hacia el segundo, ¿sí? Entonces, porque todo acuerdo y sentencia tiene que salir por mayoría de votos, vale decir, de 3 tiene que haber 2 en el mismo sentido. Ocurre a veces que entre los 3 no hay coincidencia y se produce lo que se llama discordia, porque no hay 2 votos, no hay mayoría. Cada quien tiene sus opiniones diferentes. Y cuando hay discordia, señores, lo que ocurre es que se ponen los 3 nombres y uno de esos nombres sale, y ese ya no forma o no integra ya al tribunal. Y se puede integrar con 2 y no. ¿Qué se hace entonces? Se integra el tribunal con otro camarista, con otro miembro del tribunal de la otra sala, como en Asunción hay 2 salas, va entonces integrado con o el de la primera o de la segunda. Si estaba en la segunda, con uno de la primera, y si estaba en la primera y ocurrió la discordia, se va a integrar ese que salió por uno de la segunda. ¿Me explico? Ya tenemos otra vez entonces un tribunal integrado con 3 miembros, 3 magistrados. Entonces ese tercero, ¿verdad?, es el que va a inclinar la balanza, como les dije, apoyando el voto del preopinante o del segundo que pide la revocatoria o lo que sea. Teniendo los 2 votos, ¿verdad?, entonces ya acordaron o revocar o confirmar o anular o modificar o anular, revocar total o parcialmente. Decidieron ya, acordaron lo que van a hacer, ¿sí? Eso es el acuerdo. Y ahora dice, visto el acuerdo que antecede, dicen en el acta, en el acuerdo y sentencia, el tribunal resuelve. O visto la mayoría de votos, y no quiere decir eso. O sea que, visto las opiniones, visto los votos, o lo que sea, ¿verdad?,
Entonces dictan lo que se llama sentencia. Lo otro era un acta de acuerdo que dice con lo que se dio por terminado el acta, firman el acta, los miembros fulano, 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 ¿sí? Termina ese acuerdo y proceden a dictar la sentencia. Y dice sentencia, pero allá al enumerar dice el Tribunal de Apelación del Trabajo, primera o segunda sala, resuelven y dicta la parte resolutiva, y ese es un acuerdo y sentencia. Acordaron y ahora sentenciaron. Eso es lo que dice en el artículo que yo les leí, palabras más, palabras menos. No sé si me hice entender o hay alguna duda, porque yo les voy a preguntar qué es lo que es y por qué hay acuerdo y sentencia. Ese acuerdo y sentencia, señores, tiene que salir en 10 días a partir del llamamiento de autos, salvo que haya feriado, haya como enfermedad o lo que sea, o uno se inhibió, porque también puede ocurrir que uno de los miembros se inhiba por alguna justa causa, o puede ser también que sea recusado por una de las partes, y no es lo mismo inhibirse y recusar. La recusación la practican las partes, y la inhibición la hace el juez. Se inhibe el de entender por algún motivo del artículo 20, parentesco, preopinión, ¿cómo era? 20, enemistad, resentimiento, etcétera, etcétera. Lean el artículo 20. Motivos por el que el juez se puede, CPC, perdón. Explica los motivos por los que él se inhibe, entonces si tiene razón, entonces se le sustituye por uno de los miembros de la otra sala, ¿sí? Y si ya no existe en la otra sala ningún miembro que pueda intervenir, con un camarista de otro fuero, ¿sí? Primero el de lo civil, creo que después está el de lo tutelar y después el de la sala de menores. Entonces, en 8 días deberían ellos tener el acuerdo y sentencia que se notifica a las partes, y como esa sentencia queda ya, hasta allí nomás va, queda ya, una vez notificada, queda firme, remiten el expediente, devuelven el expediente al juez de primera instancia, quien coloca la providencia de cúmplase, y se notifica por cédula a las partes. ¿Qué quiere decir cúmplase? Que se haga la voluntad del superior. Se cumple lo que haya ordenado. Y ahí creo que termina mi lección, ¿verdad? Ahora quiero que me digan si me di a entender, y si no, no hay ningún problema. Yo vuelvo a explicar lo que no quedó claro. ¿Está bien, aula? ¿Todos? Sí, profe. Sí, Bueno. se entendió. Sí, profe. ¿Quién tiene alguna pregunta para aclarar ahora? Por favor. Demasiado Que dice no. No, Está bien, demasiado claro. claro, demasiado claro. Está. Bueno, Profe, No hay nada, yo voy a no hay nada que recalcar preguntar. nomás, voy a recalcar nomás una parte. Inhibición es cuando se da por las partes, ¿verdad? Y recusación es cuando se da por parte del juez. Equivocado, o inhibición. equivocadísima, María. ¿Cómo vas a vos inhibirle al juez? Vos le vas a recusar, le vas a decir. No, yo dije, o sea que yo señalé así, que inhibición se da por parte, o sea, por parte de las partes, ¿verdad? Y la recusación. No. Rebobinar. Al revés, está indicando María. Sí, Explicarle, Liz. y eso es lo que no anoté bien porque me salió entrecortado, entonces anoté nomás ya. Bueno, vamos a explicarte, María. Ningún problema no hay. Está bien que lo preguntes ahora porque te va a sacar la duda y ya nunca más vas a olvidar. Vos le recusás como parte